tema de hoy. El Jubileo de la Esperanza llega a sus días finales en 3 de las 4 basílicas papales en Roma, con el cierre de las Puertas Santas, mientras este domingo concluyó el año jubilar en las iglesias de todo el mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en Florida para discutir una nueva fase para la paz en Gaza. Nigeria vive tensiones de fin de año tras un bombardeo estadounidense contra los terroristas del Estado Islámico el día de Navidad, mientras logra la liberación de más de 300 escolares secuestrados. Haití cierra el 2025 entre los golpes de la naturaleza y la crisis política y de inseguridad, con cientos de muertos, secuestros y miles de damnificados. El presidente Donald Trump y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, avanzan en un acuerdo de paz con Rusia. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En el quinto día de la octava de Navidad empezamos las noticias desde el Vaticano con el Jubileo de la Esperanza llegando a su fin. Este domingo fue cerrada otra puerta santa de las basílicas papales. Veamos. Cuando sonó la antigua campana esperduta vinculada desde hace mucho tiempo al espíritu de la peregrinación, la puerta santa de la Basílica de Santa María la Mayor se cerró el 25 de diciembre. Esto marcó el inicio del fin gradual del año jubilar de la Esperanza 2025 en el Vaticano. Durante su homilía en la misa, el cardenal Rolandas Macricas, arcipreste coadjuntor de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, subrayó que el cierre de la Puerta Santa no significa el cierre de la gracia divina, del corazón misericordioso de Dios o de los corazones de los fieles. Hoy vimos cerrarse la puerta santa, pero la puerta que realmente importa sigue siendo la de nuestro corazón. Se abre cuando escuchamos la palabra de Dios, se expande cuando acogemos a nuestros hermanos y se fortalece cuando perdonamos y pedimos perdón. El año jubilar, dijo, no es un acontecimiento que se archiva al concluir, sino una invitación a permanecer atentos al Hijo, a renovar la oración, fortalecer las familias y servir a los necesitados. En la mañana del sábado 27 de diciembre, el cardenal Baldassare Reina, arcipreste de la Basílica de San Juan de Letrán, presidió la clausura de la segunda Puerta Santa, la de la Catedral del Papa. El cardenal recordó a los fieles que incluso cuando la puerta está cerrada, Cristo mismo sigue siendo la verdadera puerta de la misericordia y de la salvación. ¿Qué nos deja este año jubilar? Nos deja un sacramento generalizado de la cercanía del Dios de las sorpresas. Y si ahora cerramos la puerta, sabemos que el resucitado atraviesa las puertas cerradas y nunca se cansa de llamar a las nuestras para ofrecer y encontrar misericordia. En la fiesta de la Sagrada Familia, el cardenal James Hervey cerró la tercera puerta del año jubilar en la Basílica de San Pablo Extramuros. Ahora, oh Padre, mientras cerramos la puerta santa de esta basílica, concede a tu pueblo que deje atrás las amarras de las certezas humanas, confiado a la gracia de Cristo, siempre agradecido, y navegue por el mar de la historia con las velas llenas de la esperanza que viene del Espíritu. El cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pablo Extramuros marcó también el final del año jubilar en las iglesias particulares, designadas por los obispos como lugares donde los fieles podían obtener indulgencias jubilares dentro de sus diócesis, al igual que aquellos que peregrinaban a Roma. El Papa León concluirá el jubileo ordinario cerrando la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el 6 de enero de 2026, solemnidad de la Epifanía. En Roma, Benedicte Sedergen, EWTN Noticias. Hasta el cierre de este noticiero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, seguían reunidos en Florida, en la residencia del gobernante estadounidense, para conversar sobre una siguiente etapa en el plan de paz para Gaza a ejecutarse en el 2026. El corresponsal de Associated Press en Jerusalén, Joe Federman, nos ofrece una antesala de los puntos a tratar.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se dirige a Florida para una reunión crucial con el presidente Donald Trump. Se espera que el líder israelí plantee su preocupación por Irán y el grupo militante libanés Hezbollah tras los conflictos con ambos, pero se prevé que las conversaciones de este lunes se centren principalmente en el plan de alto al fuego del presidente Trump para Gaza. Dicho plan entró en vigor en octubre y puso fin a más de 2 años de guerra entre Israel y Hamás. Desde entonces, estos dos enemigos se han centrado en la primera fase del plan, el intercambio de los rehenes restantes en poder de Hamás por cientos de prisioneros palestinos, tanto vivos como muertos, en poder de Israel. Con esa primera fase casi completada, los estadounidenses están ansiosos por avanzar a la segunda y más compleja fase del alto al fuego. Este incluye el desarme de Hamás, el inicio de la reconstrucción de Gaza, una posible retirada israelí de las partes de Gaza que aún controla, la formación de un nuevo gobierno palestino y el despliegue de una fuerza de seguridad internacional que se espera ayude a hacer cumplir este frágil alto al fuego. Ahora Benjamín Netanyahu está llegando con la familia del último rehén, cuyos restos aún esperan por parte de Hamás. Se trata de familiares de un policía israelí asesinado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Afirman que el alto al fuego no debe avanzar hasta que sus restos sean devueltos a Israel. Sin embargo, Trump está ansioso por seguir adelante con su plan y no está claro cuánto tiempo estará dispuesto a esperar hasta que presione a las partes para que comiencen a mostrar algún progreso sobre el terreno. Ante el reciente bombardeo de Estados Unidos en Nigeria tras los terroristas del Estado Islámico el 25 de diciembre, el obispo español José Ignacio Munilla cuestionó la elección de esa fecha para vengar a los cristianos perseguidos, según Donald Trump. Monseñor Munilla sostiene que si bien la legítima defensa es necesaria frente al terrorismo, subrayó que los cristianos deben afrontarla con dolor de conciencia y no con revancha por las víctimas inocentes. Munilla criticó el mensaje de Trump tras el ataque y recordó que el sentido de la Navidad no es desear la muerte del enemigo, sino su conversión. Veamos qué pasó en Nigeria en los últimos días. Nigerianos recogen restos de un misil estadounidense tras bombardear una zona con alta presencia de terroristas del llamado Estado Islámico el 26 de diciembre. En la víspera, Donald Trump informó que ordenó el operativo en reacción a la serie de ataques a cristianos inocentes. La acción militar estadounidense en Sokoto, al noreste, fue en coordinación con las autoridades nigerianas. Varios terroristas murieron. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, agradeció la cooperación del gobierno nigeriano en la lucha antiterrorista. Algunos lugareños opinan. De hecho, es un avance positivo, porque si la misión estadounidense en Nigeria es eliminar a los terroristas, es algo muy positivo. El problema actual en Nigeria no es una crisis religiosa, es un problema de secuestros y bandidos y otros grupos que intentan destruir el país. Por eso creo que nosotros, el gobierno y las Fuerzas Armadas, podemos resolver este problema. No necesitamos la ayuda de Estados Unidos. La intervención militar de Estados Unidos sobre Nigeria se dio días después de que los últimos 130 niños y docentes tomados rehenes en la escuela St. Mary de Papiri a fines de noviembre fueran liberados por los delincuentes. El grupo fue parte de los más de 300 secuestrados el 21 de noviembre de dicha escuela católica. Esta Navidad, como la celebramos con nuestros hijos, estamos muy contentos. El 25 de diciembre, el obispo de la diócesis de Kontagora, Monseñor Bulus Dawa, confirmó la liberación de todos los secuestrados. Agradecemos a los gobiernos federales y estatales, las agencias de seguridad, la comunidad cristiana, los medios y a todos. Emmanuel Ibrahim, de 29 años, uno de los docentes secuestrados, señaló estar muy feliz por pasar Navidad en familia. Sin embargo, con tristeza contó que hay más secuestrados de otros eventos. De hecho, como dije antes, hay más niños y mujeres que hombres, y sobre todo los niños, muchos de ellos están en muy mal estado. Uno de estos niños perdió la vida allí debido al clima e incluso a la mala alimentación. Las autoridades no revelaron cómo se produjo la liberación de los escolares y sus profesores, si hubo pago de rescate y la identidad de los malhechores. No creo que sea justo para el sistema, para el gobierno, que pregunten si se usó el dinero o no.
Lo más importante es que hemos recuperado a estas personas ilesas. El Centro contra el Terrorismo anunció nuevas medidas de protección en zonas de alto riesgo y trabajo conjunto con autoridades y líderes comunitarios para reforzar la seguridad educativa en Nigeria. Nos trasladamos hacia Haití, que cierra este 2025 golpeado por fenómenos naturales y una crisis política que deviene en inestabilidad y violencia. Organismos internacionales y la Iglesia llaman a la paz y a un nuevo liderazgo rumbo a las próximas elecciones. Veamos. Decenas de damnificados por el huracán Melissa en Haití esperan comprar víveres luego de recibir dinero del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Mi casa está destruida, entró el agua, perdí a mi familia y mis animales con el huracán Melissa. A finales de octubre, el huracán causó estragos en Jamaica, Cuba, Bahamas, República Dominicana y Haití. Al menos 43 haitianos murieron. Haití es un país golpeado por la violencia de las pandillas y una crisis social que se originó en los 90, pero se agravó desde 2018 por la crisis económica y la debilidad del Estado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 permitió a los grupos armados ampliar su control, especialmente en Puerto Príncipe. En 2024 y 2025, la violencia alcanzó niveles críticos con miles de muertos y un fuerte aumento de secuestros y desplazados. Las pandillas expandieron su dominio fuera de la capital, mientras la inseguridad continúa pese al apoyo internacional. En enero, al menos 40 personas murieron en un ataque contra Kenskov, un exclusivo vecindario. En febrero, inmigrantes ilegales haitianos fueron deportados de Estados Unidos. En abril, la religiosa Sebané Donesaire y Jean Voltaire de la Congregación de las Hermanitas de Santa Teresita fueron asesinadas en Mirebalais, en el centro de Haití, durante un ataque de bandas armadas donde también murieron varios refugiados en el lugar. Desde hace 2 años, las bandas se han hecho más poderosas. A la fecha se han apoderado del 80% de Puerto Príncipe. Y cuando se apoderan de un lugar, las personas tienen que escapar para salvar su vida porque es muy violento. Ellos queman casas, asesinan a la gente. Entonces, la gente deja sus casas y no vuelven. Así que ahora la situación es realmente desastrosa. En mayo, la crisis humanitaria se agravó con el aumento de la violencia y la expulsión de haitianos indocumentados desde República Dominicana. Los obispos haitianos denunciaron los actos de violencia e injusticia perpetrados contra sus compatriotas. En agosto, un grupo armado secuestró a 9 personas de un orfanato en Puerto Príncipe, entre ellas a la misionera laica irlandesa Gena Gerati, 7 trabajadores y un niño de 3 años. A inicios de septiembre fueron liberados. La ONU informó que en los primeros 6 meses de 2025, casi 350 personas fueron secuestradas en Haití por delincuentes. En su mensaje por Navidad, los obispos haitianos de Haití llamaron al pueblo a dirigir su mirada al Hijo de Dios como verdadera esperanza en medio del caos, la violencia y la pobreza en el país. Instaron a un mayor compromiso con la paz, la seguridad y un nuevo liderazgo para garantizar que las próximas elecciones de 2026 se celebren en condiciones de justicia y orden. Y en Cuba, los obispos pidieron al gobierno no dilatar más la búsqueda de soluciones a los problemas que hace 5 años enfrenta el país. En su mensaje navideño de 2025 señalaron que aunque la Navidad siempre trae buenas noticias, muchas de las necesidades urgentes del pueblo cubano siguen sin resolverse, como el acceso a alimentos, la pluralidad de opiniones y el bienestar general. Textualmente piden que se deje de lado la confrontación, el insulto y la descalificación, que los cubanos no tengan que buscar fuera lo que puede construirse dentro del país, que cesen los bloqueos y se dé paso a la iniciativa y creatividad del pueblo, señalaron los prelados. Los obispos cubanos exhortan a trabajar con empeño y esperanza, inspirados en el nacimiento de Cristo, para construir una Cuba más justa y en paz. Hacemos una pausa y al volver repasamos la situación del camino hacia la paz en Tierra Santa antes de terminar el 2025. Además, el presidente Donald Trump y su homólogo en Ucrania, Volodymyr Zelensky, avanzan en un acuerdo de paz con Rusia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este fin de semana los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky se reunieron para volver a intentar acuerdos que pongan fin a la guerra con Rusia. Los detalles aquí.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunieron este domingo en Florida. Hablaron sobre un plan de paz de 20 puntos en la guerra con Rusia. Nuestra reunión ha sido excelente. Hemos avanzado mucho para poner fin a esa guerra, que es realmente la más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial. Probablemente la mayor guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos grandes logros. Un plan de paz de 20 puntos acordado en un 90% y garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania al 100% acordadas. Y también discutimos la secuencia de las siguientes acciones. Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías de seguridad por 15 años, pero el jefe de Estado ucraniano expresó su deseo de que sean hasta 50 años de protección. Antes de esta reunión, Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin dialogaron por teléfono sobre cómo sería la reconstrucción si se firma el acuerdo. El presidente Putin se mostró muy generoso en su deseo de que Ucrania tenga éxito, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precios muy bajos. No obstante, el sábado el presidente ruso lanzó una advertencia. Si las autoridades de Kiev no están dispuestas a poner fin al asunto pacíficamente, lograremos todos los objetivos que tenemos en la operación militar especial por medios militares. Uno de los puntos tensos del plan de paz tiene que ver con los territorios invadidos por Rusia. Moscú controla gran parte de la zona de Donbass, al este de Ucrania, indica la BBC, así como las regiones de Zaporizhia y Kherson. En el acuerdo de paz estaría contemplado que Ucrania ceda casi todos estos territorios junto a Crimea. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una invasión a gran escala sobre Ucrania en respuesta a la pretensión de Ucrania de unirse a la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte, lo cual Moscú interpreta como una amenaza a su seguridad. El presidente Trump dijo en febrero de este año que la adhesión ucraniana a la mencionada organización no sucederá. Mientras el acuerdo de paz sigue incierto, el sufrimiento de ucranianos y rusos se encamina a su cuarto año en febrero de 2026. Han pasado más de 2 meses desde que Israel y los terroristas de Hamas iniciaron un alto el fuego definitivo. ¿En qué situación termina el 2025 en la búsqueda de la paz en esta importante porción de Tierra Santa? Los detalles en el siguiente informe. Las intensas lluvias de invierno y el fuerte oleaje azotaron a los habitantes de Gaza el fin de semana. Los desplazados sufrieron con el agua que se metió a sus carpas. Anoche rescatamos milagrosamente un bebé de 2 meses y a su familia de esta tienda. El mar nos inundó, los niños casi se ahogan. No queremos comida, queremos refugio para vivir. El pasado 10 de octubre inició un nuevo alto el fuego entre Israel y Hamas, con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto. Un plan de 3 fases, liderado por Estados Unidos, busca la paz y estabilidad en la franja, hoy destruida en un 80% según la ONU. Mientras Hamas entregaba los restos de los rehenes muertos e Israel escarcelaba a miles de palestinos, en base a lo acordado, el ejército israelí siguió atacando supuestos terroristas en la franja, dejando a su paso más de 400 civiles muertos y más de 1.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Estaba sentado con mi nieto. El primer proyectil golpeó y los escombros cayeron sobre nosotros. Me sentí asfixiado. Intenté salvar al niño. Estaba herido en la cabeza y lo cosieron. El ejército israelí se ha replegado hacia la frontera formando un territorio extenso de protección llamado Línea Amarilla. Aquí han empezado a surgir grupos armados que se oponen a Hamas. Algunos cuentan con el apoyo de Israel. En el ataque del 7 de octubre de 2023, que inició la guerra, Hamas mató a más de 1.200 israelíes y tomó 251 rehenes, reporta la BBC. Solo falta que el cuerpo de un rehén fallecido sea devuelto. Las siguientes etapas contemplan una fuerza internacional de estabilización en Gaza, asimismo que Hamas deje las armas y el establecimiento de un gobierno palestino.
Así cierra el difícil 2025 en este territorio de Tierra Santa. En Colombia, la Iglesia hace un contundente llamado para no usar pólvora durante los días de fiesta de Navidad, celebraciones patronales y comunitarias que se realizan entre diciembre y enero. Nuestra corresponsal Lida Lozada explica. El llamado proviene de la diócesis de Pasto en el suroccidente del país. En una circular dirigida a sacerdotes, religiosos, fieles laicos y comunidades, su obispo pide no usar pólvora. Subraya los riesgos para la vida, la salud y el medio ambiente y recuerda que estas prácticas desdibujan el sentido cristiano de la Navidad. Nuestras fiestas deben expresar fe, oración y encuentro fraterno. De ninguna manera deben ser ocasión de ostentación o desperdicio. En el documento, el obispo prohíbe de manera enfática el uso de material pirotécnico durante las celebraciones que se realicen dentro y fuera de los templos. Además, exhorta a los fieles para que el dinero que normalmente gastan para comprar pólvora lo usen para obras de caridad, apoyar a los más necesitados y para el fortalecimiento de la vida comunitaria y litúrgica, particularmente en estas épocas. Y entonces tenemos esa responsabilidad moral, ética, de como iglesia pues ser partícipes de buenos principios, de que las festividades religiosas sobre todo pues se hagan de la mejor manera. La diócesis se unió al Comité de Pólvora y a la campaña interinstitucional Pasto Mejor Sin Pólvora, que busca reducir lesiones y prevenir riesgos en diciembre y en las fiestas de enero de 2026, cuando en la ciudad de San Juan de Pasto se celebra el Carnaval de Negros y Blancos, uno de los más importantes de Colombia. El año pasado logramos bajar el 20% de número de personas quemadas. Hoy vamos por más. Hoy hacemos ese relanzamiento, ya empezamos desde esta fecha a hacer y llevar esa concientización de cultura ciudadana y cuáles son los riesgos de usar la pólvora o manipular la pólvora. El Instituto Nacional de Salud reportó que entre el 1 y el 8 de diciembre de este año se presentaron en el país más de 300 casos de personas lesionadas por el uso de pólvora. En Pasto, 7 personas resultaron afectadas por esta situación. 5 de ellas eran manipuladoras de pólvora y 2 espectadoras. Ante esta situación, el alcalde recordó a los padres de familia que quienes permitan el uso de pólvora por parte de sus hijos podrían incluso perder su patria potestad. Esto nos obliga a nosotros no solamente a hacer campañas de cultura ciudadana, sino a intensificar los controles para evitar que circunstancias tan tristes, con gente que no ha entendido, que no ha aprendido que la pólvora hace daño, continúe haciendo estas circunstancias. Sí, habrán más medidas de restricción, de vigilancia, de control y al mismo tiempo intensificaremos las campañas para que la gente entienda que de verdad el uso de la pólvora es ser irresponsable. La diócesis, por su parte, habilitó canales de información a través de los cuales se podrán reportar incumplimientos a sus directrices en las comunidades parroquiales. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Nos despedimos con el mensaje del Papa León XIV a las familias en la fiesta de la Sagrada Familia este pasado domingo. Escuchemos sus palabras durante el Ángelus. Hasta pronto. Mentre guardiamo con stupore e gratitudine a questo mistero. Mientras contemplamos con asombro y gratitud este misterio, pensemos en nuestras familias y en la luz que ellas también pueden aportar a la sociedad en la que vivimos. Lamentablemente, el mundo siempre tiene sus Herodes, sus mitos del éxito a cualquier precio, del poder sin escrúpulos, del bienestar vacío y superficial, y a menudo sufre las consecuencias con la soledad, la desesperación, con las divisiones y conflictos. Non lasciamo che questi miraggi
soffochino la fiamma dell'amore nelle famiglie cristiane. No dejemos que estos espejismos sofoquen la llama del amor en las familias cristianas. Al contrario, protejamos en ellas el valor del Evangelio, la oración, la frecuencia a los sacramentos, especialmente a la confesión y la comunión, los afectos sanos, el diálogo sincero, la fidelidad, el realismo sencillo y hermoso de las palabras y los gestos buenos de cada día. Esto los convertirá en luz de esperanza para los entornos en los que vivimos, escuela de amor e instrumento de salvación en las manos de Dios. Pidamos entonces al Padre del Cielo, por intercesión de María y San José, que bendiga a nuestras familias y a todas las familias del mundo, para que, siguiendo el modelo de la familia de su Hijo hecho hombre, sean para todos un signo eficaz de su presencia y de su amor sin fin.